Estamos entrando en el mercado más saturado del país. O sea, ¿quién no tiene aceite de oliva? Teníamos cero experiencia para empezar, o sea, cero. No sabemos cómo la gente va a reaccionar a lo que habíamos creado, que no deja de ser algo que teníamos en nuestra cabeza y ahora estaba en una botella. Canigoil es el nombre de un aceite de oliva que intenta transmitir los valores de la familia y la tradición junto con un sabor infusionado de plantas y hierbas que podemos encontrar en el Ampurdá. Yo toda mi vida he vivido aquí en un pueblecito. Cuando tuve 17 años, pues lo típico, tienes que elegir estudiar. Me fui a vivir a Barcelona, Derecho, ADE. Pero sí que es verdad que una vez dentro de la rueda de Barcelona decidí poner como una pausa al ritmo de vida frenético y buscar volver otra vez al origen, la calma, la tranquilidad. Entonces cogí, me largué y me instalé aquí. El día que yo dejo Barcelona, empiezo a coger un limón, coger un naranjo, coger un hoja de eucalipto, coger de todo lo que encuentro. Y ese mismo día lo pongo en aceite. Yo trabajaba en un coworking en Barcelona y me acuerdo el día que vino Jesús del Empurdá y vino con una caja de madera con todo lleno de potes. Es que la frase literal fue: ¿me ayudas a venderlo? Y la respuesta fue: sí. Y así nos pusimos. Es un producto, ya sabíamos que en España pues, había mucha gente que le gustaba, pero aún nos faltaba un poco pues, la aprobación por parte internacional. Teníamos cero experiencia para empezar. Fue todo prueba-error, prueba-error. ¿Dónde no hay más aceite de oliva que en España? ¿Cómo nos distinguimos? Al principio lo más lógico era vender nuestro aceite a nivel pues, local, regional, y poco a poco fuimos haciendo pues, rutas. En vez de ir solo hasta Barcelona, pues íbamos hasta Madrid, después pues, vamos al norte y llegamos a San Sebastián, y así pues fuimos ampliando el mapa y nos dimos cuenta que había un interés importante. Si el mercado español era grande, pues el mercado internacional era infinito. Teníamos 2 contactos hechos que eran de Miami y eran distribuidores. Tú les llamabas, no te contestaban el teléfono, tú les mandabas un correo, pasaban de ti otro correo, pero ni aún así, y llamando y tal, o sea, era imposible. Al final te das cuenta que tienes que coger un avión, tienes que llegar allá y tocar la puerta y decir: oye, te estoy llamando y no me coges el teléfono, ven mañana, pues mañana vuelvo, ven por la tarde, pues por la tarde vuelvo. En ese viaje de Miami, yo recuerdo Google, importadores y distribuidores de productos de alimentación, los visité a todos. No quedó un gran distribuidor por visitar. Fue un año detrás de ellos, mucho tiempo, todas las semanas. Yo creo que la gente se imagina un poquito que nuestro día a día es pues, estar todo el día en los campos, viendo los olivos, y al final pues, nuestro día a día es estar constantemente con un teléfono en la oreja, apagando fuegos, básicamente. No sabemos cómo la gente va a reaccionar a lo que habíamos creado, que no deja de ser algo que teníamos en nuestra cabeza y ahora estaba en una botella. Estuvimos hablando con 2 potenciales distribuidores, uno que cubría la zona de Nueva York y otro que cubría la zona de Florida, y en ese poco periodo de tiempo cerramos esas 2 distribuciones. Que al cabo de poco tiempo Londres empezó a repetir. Fue un poco como satisfacción y tranquilidad de decir, pues es algo que se puede escalar, que se puede replicar a diferentes países. Nos sentimos, la verdad es que muy bien. Son 3 años non-stop, improvisando, derrapando, haciendo lo que se tenga que hacer. What's next? Y abrir nuevos mercados. El mercado asiático está tocando la puerta desde hace mucho tiempo y pues tengo muchas ganas de ver Singapur, Hong Kong y descubrir todas estas ciudades y estos países donde el aceite de oliva también cada vez es más protagonista. Es un producto que se ha mimado generación tras generación, ¿no? Pues intentar llevar esta calidad o esta estima que nosotros tenemos por la tierra, intentar llevar un trozo de nuestro pequeño paraíso pues un poco a todo el mundo, que está riquísimo.